Hola, muy bienvenidos a este espacio de entrevistas acá en Bio Bio, la radio. Cuando hablamos de hipertensión en general, lo atribuimos o pensamos en personas con ciertas características, pero muy pocas veces pensamos en los niños. Fíjense que hay un estudio que se está haciendo, que se está recién empezando a hacer en el norte del país, en los que van a estudiar la relación, si existe o no, la relación de la calidad del sueño de niños con determinadas características, en particular que viven en altura, justamente con la hipertensión. ¿En qué consiste este estudio? ¿Por qué lo hacen ahí? ¿Cuáles son las características? Y aquí hay que estar atentos por parte, por supuesto, de los padres frente a una eventual hipertensión en los niños. Ya estamos en línea, le queremos agradecer al doctor David Andrades, doctor en fisiología, profesor asociado de la Universidad de Antofagasta de la Facultad de Ciencias de la Salud, que incluso está ahora en San Pedro de Atacama, donde están haciendo el estudio. ¿Cómo está, De doctor? Atacama. Muchas gracias. Mu- No, gracias a ustedes por la invitación. Buenas tardes. Sí, tuvimos que venir a San Pedro ahora por el día porque necesitábamos tener contacto con las personas con las cuales vamos a trabajar. En este caso son con niños pertenecientes al Liceo Bicentenario Agropecuario Licanantay, que es el único liceo que tiene San Pedro de Atacama. Entonces necesitábamos acercarnos a ellos para poder tener contacto, ¿cierto? Y generar una cosa de reciprocidad entre nosotros, ¿verdad? Y el liceo. Ahora igual cabe mencionar que a pesar de que el estudio se está haciendo acá en el norte, esta parte del estudio, esto pertenece a un proyecto más grande, que es un proyecto anillo, ya del cual yo soy co-investigador. ¿Ya? Este proyecto, el host, está en la Pontificia Universidad Católica, en el Instituto de Ingeniería Biológica y Médica. La directora es la doctora eh, Rodríguez Fernández, María Rodríguez, sí. eh, María Rodríguez, justamente. ¿Ya? Y nosotros tratamos, ¿cierto?, de abordar este tema porque creemos que es sumamente relevante, porque muchas veces las políticas públicas están enfocadas en aspectos ideales, o sea, en situaciones donde, por ejemplo, la disponibilidad de oxígeno es 21%, donde las temperaturas no son tan extremas, donde la humedad tampoco es extrema. Entonces, hay ciertos factores, ¿verdad?, ambientales que pueden contribuir a generar hipertensión, ¿ya? Independiente de las comorbilidades que puedan padecer las personas, o sea, supongamos sedentarismo, factores de riesgo en general. Claro, y que son los que ya conocemos con la hipertensión, yo insisto, ¿no? En otros grupos. Ya vamos a hablar específicamente en los Exacto. niños, en general, en otras condiciones, pero, Sí. y por supuesto también de las características del estudio, pero enfoquémonos ahora en por qué analizar específicamente los niños que viven en altura, qué es lo que les llamó la atención, que se está estudiando Ya. quizás también a nivel internacional para que ustedes en esta parte del estudio, ¿no? Con el equipo se hayan trasladado hasta San Pedro de Atacama para ver qué es lo que está Claro, sucediendo y empezar a analizarlo. claro. No, primero, bueno, se sabe por la actividad en gran altitud, la actividad laboral, se sabe que con el tiempo las personas van desarrollando hipertensión, y eso está descrito. No obstante, en niños no se sabe, ¿cierto?, la prevalencia de hipertensión, ¿cierto?, asociada a ambientes extremos. Esa es parte del estudio. Nosotros debemos caracterizar primero eso, saber cuántos niños tienen hipertensión y también niños que tienen diabetes. Como tú habías mencionado anteriormente, la pandemia generó un efecto grave respecto al hecho de que las personas se volvieron un poco más sedentarias, empezaron a tener menos contacto entre ellas, por lo tanto, tener también menos actividad, lo cual también contribuye a generar hipertensión. ¿Cuál es el punto? Que vuelvo a decirlo, o sea, toda la estadística, ¿ya? Y cómo se maneja la política pública para atacar la hipertensión está enfocada en aspectos a nivel del mar. Ajá. Pero nos olvidamos un poco, ¿cierto?, de esta población que vive en estos ambientes extremos que necesitan, ¿verdad?, también saber cómo atacar estos problemas, ¿ya? Entonces, nosotros, ¿cierto?, con este proyecto lo que queremos es saber, primero, si la prevalencia de hipertensión; segundo, lo que queremos saber a través de Holter de 24 horas, actígrafo, ¿cierto?, saber qué factores pudiesen estar contribuyendo también al desarrollo de la hipertensión. ¿Y esto por qué razón? Porque prácticamente toda la política pública, o en su mayoría, ¿cierto?, está enfocada en tratar el problema cuando ya está presente. Pero no existe un sistema que nos permita tener una alarma temprana, ya que puede ser muy significativa para los padres. Por ejemplo, una APP, ¿verdad?, después de recolectar todos estos datos con aspectos claves, ya, donde ellos puedan perfectamente colocar ciertos valores, ¿cierto?, y decir, mira, mi hijo está en riesgo, o sea, necesito generar un cambio, ¿ya? Pero un cambio asociado al ambiente extremo, que sea específico del ambiente extremo. Y Claro. esa es parte de nuestra motivación, no ir al problema cuando ya está presente, sino tratar de generar un sistema de alarma.
Claro, antes del diagnóstico, ¿no? Que es cuando se puede hacer el Exacto, tratamiento, pero para prevenir justamente esta enfermedad y las consecuencias que tiene sí, la hipertensión. David, si nos puedes comentar, porque ya ustedes están sí, en San Pedro de Atacama ahora, está empezando este proyecto, esta sí, investigación. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Qué es lo que hace es lo que hacen con los niños y jóvenes? Mencionaste el liceo también, que es ya, un grupo de sí, esa institución, ¿no? ¿Cómo se va a hacer? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo va a ser el exacto. seguimiento? Ya. Nosotros lo que primero que vinimos a hacer, bueno, fue a conversar, ¿cierto?, con el equipo del liceo, plantearle, ¿cierto?, lo que nosotros queríamos hacer en el sentido de que la idea es venir una semana completa y evaluar cada 24 horas una cantidad de niños, Ujú. tanto respecto a su actividad diaria, alimentación y respuesta cardiovascular, ¿cierto?, durante esas 24 horas. Con esto nosotros vamos a caracterizar, por ejemplo, su ritmo circadiano. Se sabe, ¿cierto?, que antes de que la hipertensión se declare, ya hay cosas que están alteradas, ¿ya? Como por ejemplo esta cosa de la circadianidad, ciclo luz-oscuridad, que por el tema de la disponibilidad de oxígeno se ve alterada. Muchas veces las personas, no sé si han tenido la oportunidad de venir a San Pedro o quizá ir a la altura, uno no duerme bien Mm. en general, ¿ya? Eso es propio, ¿cierto?, de estos ambientes y estas personas, uno puede decir sí están adaptadas, pero ¿cuáles son las consecuencias de eso? ¿Ya? Entonces nosotros justamente lo que queremos atacar, ¿verdad?, es este tema, y la idea es durante una semana, ¿verdad?, tomar alrededor de 10 niños, ¿ya?, y cada 24 horas colocarle el holter, volver a repetir y así hasta completar la adquisición de los datos. Esto después nosotros, junto con el Instituto de Ingeniería Biológica y Media, a través de nuestra directora María Rodríguez, van a procesar los datos, ¿cierto? Y vamos a empezar a generar estos sistemas de alerta. Esto esperamos poder repetirlo unas 3 veces o 4 veces en el año para poder tener una muestra grande y de esta forma poder saber en concreto, ¿verdad?, cómo poder atacar el problema, ¿no?, y generar este sistema de alarma específico para estos niños, Ujú. que no necesariamente es lo mismo que para los que vivimos a nivel del mar. Exactamente. Ustedes lo que van a analizar es la relación entre dormir mal provocado por la altura Sí, en la hipertensión o cómo puede incidir la altura en general por distintos factores de riesgo. exacto, justamente, es el efecto de la altura. O sea, la altura asociada a un ambiente extremo, ¿por qué razón? Porque aquí no es solo que la presión atmosférica se reduzca, Ujú. sino que también hay temperaturas extremas, radiación, Ya. humedad, todas esas cosas pueden influir. O sea, imagínense, en las mañanas aquí hacen, no sé, 5 grados bajo cero. Sí. ¿Cómo esos niños van a jugar? ¿Cómo van a tener mayor actividad? Entonces, a ese tipo de cosas uno tiene que apuntar porque son situaciones muy, muy particulares, pero somos todos parte del mismo país, por lo tanto tenemos que considerarlas. Mm. Para nosotros es muy importante también hablar con ustedes que están ahí en terreno, porque claro, y para que nos cuentes también la reacción de esta comunidad, que van a hacer un estudio específico para ellos. Tú lo has mencionado en esta entrevista, ¿no? Dejar de hacer algunas políticas públicas a nivel nacional teniendo realidades tan distintas en nuestro país. ¿Cómo fue la reacción Sí. de la comunidad científica también, ¿no? Cuando se plantea un estudio así. En realidad, bueno, a través del equipo, ¿cierto?, donde que está María, estuvieron bastante contentos, ¿cierto?, de esta iniciativa, porque es una situación particular de esta región, ¿cierto?, pero también más hacia el sur también se da esto, Ujú. ¿ya? Fue bien recibido porque, vuelvo a insistir, va a atacar un problema que no está descrito, ¿ya? Y va a buscar una solución antes de que la patología se declare, que eso es lo importante, la prevención. Ujú. Imagínense, en 2015 se estima que en Chile se gastaban alrededor de 28 millones de dólares solamente en el tratamiento para hipertensión. En Estados Unidos, en 2010, si no me equivoco, son 300 y tantos millones de dólares. Entonces estamos hablando de cifras enormes, ¿cierto?, para tratar una patología, cuando en realidad uno debería prevenirla y El- los costos serían menores. Exactamente. Bueno, y la calidad de vida, por cierto, de todas esas personas, hoy día niños Justamente, también, el día de mañana exacto. De adultos. hecho, imagínense que hoy día conversando con los profesores, Ujú. ellos mismos decían, nosotros trabajamos aquí hace 20 años, me decían. Eran personas que eran del Maule, más al sur incluso, y estaban trabajando acá. Y, por ejemplo, habían personas, ciertos profesores, que ya estaban teniendo crisis hipertensivas. ¿Y cómo uno explica la crisis hipertensiva? Si esa persona es clasificada como una persona sana, no tenía un IMC elevado, nada. Por lo tanto, esta exposición, ¿cierto?, este ambiente extremo, con el tiempo va deteriorando.
y uno tiene que buscar la forma de poder subsanar esto o ayudar, contribuir, ¿cierto?, a que estas personas puedan detectarlo antes y tomar las medidas necesarias para prevenir la patología para que se declare. Son ambientes extremos, hemos hablado de la altura, mencionaste también la temperatura y varias otras condiciones. ¿Se podría hacer un estudio similar en otras partes del país que también tienen condiciones específicas? Yo creo que sería ideal. Imagínense, yo soy nacido y criado en realidad en Chiloé, Ujú. ¿ya? Y en Chiloé, usted sabe, la lluvia siempre está presente, el frío, entonces, nuevamente, o sea, ponen, no sé, la política es colocar una plaza donde la gente pueda hacer ejercicio, pero ¿cómo la persona va a ir a la plaza si pasa un mes lloviendo? Sí. O incluso, por ejemplo, una persona acá en gran altitud tiene una plaza para hacer actividad física y solamente por su trabajo tiene un horario en la mañana donde hay 5 grados bajo cero. ¿Cómo lo hace? Entonces, a eso es lo que nosotros vamos, o sea, tratamos de buscar, ¿cierto?, mejorar la política pública mediante estos tipos de estudios, ¿Cuándo o hacer podrían, un aporte en realidad. exactamente, ya lo están haciendo, cuándo podríamos ver los primeros resultados de esto? Porque me imagino, claro, un seguimiento con distintos grupos de alumnos, ¿de qué edades y cuándo podríamos ver los resultados? Yo creo que nosotros vamos a estar en condiciones, o sea, de partida nosotros ya organizamos reuniones para hablar con los padres Ujú. de los niños. Eso es sumamente relevante porque los padres necesitan estar comprometidos con la salud de sus hijos. Yo creo que eso es importante respecto al uso, por ejemplo, de tantas horas de un celular, Sí. estar frente al televisor, no incentivar lo que haga actividad física, que su alimentación sea más sana. Entonces, eso tenemos que hacer. Entonces, nosotros lo primero que probablemente vamos a hacer es cuando tengamos los resultados, va a ser comunicárselo primero a los padres, que es Ujú. lo más responsable, yo creo, de parte de nosotros. Y los resultados en la comunidad científica, yo creo que a fines de año vamos a poder tener algo, ¿cierto?, ya más concreto. Y contrastándolo también, porque esto, ojo, esto mismo que vamos a hacer nosotros, Sí. se va a hacer en Santiago, Ya. a nivel del mar. Entonces vamos a poder contrastar los resultados, ¿cierto?, en altura, residentes de gran altitud y personas que viven en nivel del mar. Y de esa forma saber, ¿cierto?, si hay alteraciones asociadas a estos ambientes. O sea, permitir comparar eso. Mencionabas también a los padres. ¿Cuál fue Exacto. la reacción de ellos? No están, o sea, están contentos. Pudimos hablar con un par de padres, dijeron sí, que estamos, escucha, lo agradecieron Mm. mucho, porque a veces estos lugares, ¿cierto?, son turísticos, es verdad, pero aún así las cosas no llegan tan pronto como llegan en otros, como en Santiago, por ejemplo, las cosas son más inmediatas, acá todo se demora. Mm. Entonces, cuando uno se toma el tiempo, viene, conversa con ellos, eso ellos lo agradecen mucho porque entienden que no están alejados, no son ajenos al país. Mm. Y se muestra una preocupación y algo en concreto también que Sí, van a hacer una investigación ahí porque esos niños, por supuesto, también importan mucho. Mencionabas, bueno, la prevalencia de la hipertensión infantil. Entiendo, corrígeme si no es así, que es cerca de un 1% en nuestro país. Pero para que hablemos también, según la encuesta ¿sí? nacional, según la encuesta nacional es del 2,2% Ya, aproximadamente. más actualizado ese dato. En general, pero va aumentando con la edad, la prevalencia, Sí, pero en claro. promedio es cercano al 27%. ¿Ya? Uno Pero pudiese decir, infantil, sí, 2,2% actualmente. ya, Pero ojo, que aquí viene el punto, que la persona, cuando uno hace el siguiente corte de ¿sí? edad, probablemente cuando el valor, en que supongamos que sube al 10%, probablemente si nosotros hubiésemos atacado, hubiésemos visto personas que no son hipertensas a edades tempranas, pero sí tienen Mm. factores de riesgo, el otro porcentaje se va a reducir igual. Entonces el impacto es muy alto al final, Exactamente, lo que hablábamos de la prevención. En este caso, si justamente. es que eventualmente se comprueba que hay una relación entre la altura, el mal dormir que produce la altura y la hipertensión infantil, ¿cuál es la solución para comunidades que viven ahí? Esa es una gran pregunta. Yo creo que en realidad nosotros primero tenemos que prender las alarmas. Segundo, existen, yo creo, formas donde uno puede tratar de subsanar esto. No estoy diciendo que se tenga que cerrar la escuela, eso Por cierto, no puede sí, pasar, sí, ¿cierto? Pero sí, por ejemplo, en vez de colocar, no sé, las horas de educación física a primera hora de la mañana, colocarlas a cierta hora del día, perfecto. no sé, hacer talleres, ¿cierto?, de nutrición, porque hay que acordarse igual, o sea, eh, aquí el hecho de que la gente tenga que estar en su casa por temas ambientales, que la gente se vuelve más sedentaria Mm. y come, se alimenta no de tan buena forma. Entonces esa orientación hacia los padres yo creo que es fundamental.
¿ya? Y eso es transversal, ¿ya? Sumado, ¿cierto?, a estos ambientes extremos, porque al final estas comunidades van a seguir estando, eso es inevitable. Pero nosotros podemos reducir el riesgo, ¿ya? A eso es lo que vamos, porque eliminar la patología, eso es prácticamente imposible, ¿no? Por probabilidad no se podría. Claro, Pero sí mejorarla. se pueden cambiar las conductas para Exacto. evitar que se llegue a desarrollar la enfermedad. Pero son esas conductas que están asociadas a su ambiente natural, Exactamente. que es el que estamos presentes hoy día. Sí, muy gráfico lo que nos comentaste de las horas de educación física. Estamos conversando con el doctor en fisiología David Andrade, profesor asociado de la Universidad de Antofagasta, la Facultad de las Ciencias de la Salud. A propósito de este estudio que están haciendo, él está en San Pedro de Atacama, van a hacer este estudio con respecto a la relación entre la calidad del sueño provocado por la altura, la eventual baja calidad del sueño y la hipertensión. Vamos a hablar de la hipertensión en los niños, los factores de riesgo y mucho más al regreso de esta pausa. Información con sentido, exactitud y objetividad siempre. Bio Bio. De lunes a viernes, pasadas las 10, continúa tu mañana con el Expreso Bio Bio. Lo que está pasando y los temas más relevantes los conocemos y escuchamos al instante. Acompáñate y viaja junto a nosotros. Expreso Bio Bio. Seguimos conversando con el doctor en fisiología David Andrade, profesor de la Universidad de Antofagasta, con respecto a esta investigación que están haciendo están estudiando la relación entre la calidad del sueño y la hipertensión en los niños que habitan en altura. David, preguntarte, claro, porque ustedes lo están investigando en este entorno, ¿no?, que tiene que ver con temperatura, con altura, en fin, pero los niños con mal sueño, ¿son más propensos a tener hipertensión? La calidad del sueño es asociado como un factor de riesgo adicional, ¿ya? Así que sí, uno pudiese suponer que si estos niños tienen problemas de sueño, ya pudiesen tener mayor probabilidad de padecer hipertensión. Ahora, los problemas del sueño hay que ser conscientes también, no solo se asocian a la altura, sí, sino que también al uso, por ejemplo, de dispositivos electrónicos. En la Universidad de Antofagasta hicieron estudios con luz azul, ya que es la luz LED, ¿ya? Y también se ha visto, ¿cierto?, que reduce, por ejemplo, los niveles de melatonina, ¿ya?, hormona relacionada al sueño. Entonces, por lo tanto, igual uno tiene, vuelvo a mi punto, o sea, tiene que ser consciente que sí, la altura es relevante, ¿ya? Pero también hay aspectos que se pueden subsanar no solo aquí en altura, sino en todos lados. Es que por eso lo preguntaba, porque muchos papás se estarán cuestionando, claro, si mi hijo, o adultos también, es un factor de riesgo para hipertensión, porque hemos mencionado anteriormente, se menciona mucho el tabaquismo, el sedentarismo, la obesidad, pero el mal sueño también es factor de riesgo para niños y para adultos, entonces independiente de donde uno viva. Claro, justamente, por ejemplo, las personas que tienen apnea obstructiva del sueño, ellos con el tiempo padecen hipertensión, y las hipertensiones muchas veces después se desencadenan insuficiencias cardíacas, ya cuando son muy severas, obviamente. Pero esa es la realidad, o sea, es así. Sí, y enfocarnos también en la hipertensión infantil. Tú nos comentabas que los últimos datos dan cuenta de una prevalencia de un 2,2% en nuestro país. ¿A qué estar más atentos como papás, como comunidad escolar? Lo hemos mencionado, ¿no? Después de 2 años prácticamente donde los niños no fueron al colegio, no hicieron actividad física, el tema de la alimentación gravitante, las pantallas. ¿Qué factores son los que hay que estar muy atentos o evitar, quizás para evitar también una hipertensión infantil? Yo creo que lo más relevante es tener una vida lo más saludable posible, cuidarse dentro de lo posible, ¿verdad? La alimentación, que sea una alimentación sana, tratar de cuidar las horas de sueño de los niños, ¿verdad? Que se acuesten a una hora, no a las 2 de la mañana, ¿cierto? Que a veces pasa así, o sea, imagínense en pandemia, Sí. Todo cambió, la gente se volvió mucho más sedentaria, se alimentaba de manera distinta, entonces, por lo tanto, ahora hay que volver a retomar, ¿cierto?, la normalidad, ¿ya? Y obviamente esa normalidad yo creo que va a venir acompañado con una mejora de salud.
¿Hay signos a los que estar atentos también de que ya evidencian una hipertensión en los niños? Lo que pasa es que respecto a la parte de la hipertensión como tal, la única forma de saberlo es midiendo la presión arterial. Ya. Ahora, que uno encuentre alteraciones de otro tipo, ¿cierto? Te pueden sugerir fuertemente que esa persona puede llegar a tener hipertensión o su probabilidad de padecerla va a ser más alta. Por lo tanto, modificar, ¿cierto?, ese factor de riesgo pasa a ser fundamental. Claro, pero hay otros factores también, como personas en la familia, ¿no?, que hayan tenido también, hay que considerarlos para Claro, o el sea, riesgo. no descarto, ¿cierto?, la carga genética. Sí, Se sabe exacto. que cuando hay familiares hipertensos también puede existir un mayor riesgo. Ahora, también es verdad que uno puede tener un mayor riesgo, ¿cierto?, tener una susceptibilidad individual distinta, Ajá. pero, lo hiciste modificando la dieta, la calidad de vida en general, eso se puede reducir el riesgo. No estoy diciendo que se evite, pero sí reducirlo. Sí, es lo que tenemos a mano. David, para ir Exacto. terminando, ¿con qué se encontraron ahora? Porque claro, van a empezar con este estudio en los niños allá en San Pedro de Atacama. ¿Hay algunos niños que ya tengan hipertensión? ¿Hay más hipertensión? Algo nos comentabas con el tema de la altura, los profesores que también dan cuenta de eso, profesores, por Sí. cierto, que son personas adultas, ¿no? ¿Pero hay más índices ahí? Respecto a los niños es algo, yo creo, preocupante porque hablando con los profesores, ¿cierto?, en el liceo Licanantay, Sí. ellos nos decían, y de hecho justo teníamos la reunión cuando había recreo, y era evidente que los niños, por ejemplo, tenían sobrepeso. Ajá. Y el profesor de educación física nos mencionaba, la estadística se nos disparó. ¿Ya? O sea, hay más gente, pero eso está asociado nuevamente a aspectos de pandemia. Imagínense, pues están volviendo después de 2 años. Entonces, era esperable que eso ocurriera, ¿ya? Entonces, ahora hay que tratar de ayudar. Respecto a los profesores, bueno, ellos llevan tantos años, ¿cierto? Y empezaron algunos a generar algunas crisis hipertensivas. ¿Ya? Eso declarado por los mismos profesores. ¿Ya? Sería muy atrevido decir que solo la altura. Yo creo que hay distintos factores que contribuyen y la misma susceptibilidad individual, porque no todos los profesores tienen hipertensión o tienen Claro. crisis hipertensiva. Son algunos casos puntuales, ¿verdad? Y pueden responder a la susceptibilidad individual, pero tampoco hay que dejarlos de lado. O sea, hay que tratar de buscar formas de subsanar esto. Y para terminar, David, ¿hacia dónde debiéramos avanzar? Porque claro, conversábamos, hablabas de Chiloé con ejemplos bien concretos, ¿no?, de medidas que se dan a todo el país, pero son impracticables en buena parte de nuestro territorio, pero debiéramos avanzar quizás a hacer esta focalización o esta investigación por territorio para que las políticas públicas preventivas, sobre todo, lleguen de acuerdo a las necesidades de cada comunidad. Respecto a lo que tú mencionas, justamente eso es. Yo creo que hoy día Chile es un país extremadamente largo, tenemos desierto, montaña, tenemos, no sé, de todo. Entonces, no puede haber una sola política pública, porque no va a arreglar el problema, porque cada comunidad tiene necesidades particulares. Entonces, es un trabajo un poco quirúrgico, uno pudiese decir, pero es importante y hay que hacerlo de alguna manera. Yo creo que hay que hacer el esfuerzo. Y en este caso, junto con María Rodríguez y todo el equipo, justamente para allá vamos. Yo creo que nosotros vamos a empezar, ¿verdad?, a aplicar estas cosas, ¿ya?, y buscar soluciones concretas, ¿ya?, o por lo menos contribuir a las personas, pero en los territorios, porque cada condición es particular. David Andrade, doctor en Fisiología, profesor asociado de la Universidad de Antofagasta, de la Facultad de Ciencias de la Salud y parte, ¿no?, de esta investigación que hacen también en conjunto con la Universidad Católica. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, disponibles desde allá, desde San Pedro de Atacama. Ya, pues, muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Y muchas gracias a ustedes por estar siempre conectados con la radio. Recuerde visitar las distintas plataformas de BioBio. Hasta pronto.